Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando este pequeñajo, uno de los utilitarios deportivos con más solera. Estamos hablando del Clio RS, que viene en dos versiones. Clio RS, 200 caballos, caja de cambio EDC, de 6 velocidades y doble embrague, y el Clio RS Trophy, que tiene 20 caballos más y que también tiene un precio superior. El Clio RS, parte desde los 24.300 euros y el Trophy lo hace por 1.800 euros más. Así que nos ponemos a los mandos de esta pequeña bestia de la marca francesa y os contamos todos sus secretos. Arrancamos. Bien, hablemos del motor de ambas versiones del Clio RS. Es un bloque de 4 cilindros, un 1.6 turbo, que tiene, como hemos dicho antes, dos niveles de potencia. En el caso del Clio RS normal, 200 caballos y 260 Nm de par, que mueven una masa de 1.204 kilos. En el caso del Clio RS Trophy tenemos 220 caballos, un poquito más de par, llega hasta los 280, para mover exactamente la misma masa, 1.204 kilos. En cuanto a los consumos, lógicamente estamos hablando de diferencias en los consumos homologados de décimas entre uno y otro. Si bien es cierto que en los dos casos, en uno y en otro, nosotros no hemos logrado ni acercarnos a esos consumos homologados. Lógicamente hemos obtenido consumos en un nivel de conducción económica, como podéis ver, bastante contenidos, pero cuando le hemos dado un poquito de caña, el coche se ha mostrado bastante poco económico. Pero bueno, son las consecuencias de tener un motor bastante apretado y que ofrece un rendimiento increíble, como podréis ver en los próximos minutos. Bueno, hablemos de las cosas que me gustan del interior del Clio RS. Yo, que soy de hueso ancho, tenía un poco de miedo de encontrarme, bueno, pues en un interior que no me tratara bien. Pero tengo que decir que, sorprendentemente, no he encontrado ninguna estrechez en lo que se refiere a las plazas traseras y sobre todo al puesto de conducción. Un puesto de conducción que es súper deportivo. Un volante completamente redondo con unas generosas levas que están fijadas a la columna de dirección. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues conseguimos que incluso girando tengamos acceso a las mismas. En una conducción deportiva no deberías tener que mover mucho más de esta posición el volante, quizás sí, pero incluso así tengo acceso a reducir una marcha o incluso a subir marchas. La verdad es que las levas son absolutamente fantásticas. Prácticamente, bueno, muy parecidas a las que podemos encontrar en modelos ultra o hiperdeportivos de los que corren de verdad. En cuanto a la calidad interior, bueno, es un Clio, ha recibido las últimas mejoras que esta generación ha estrenado en el 2017 y bueno, pues tiene unos materiales blanditos, es un plástico blandito además con una trama bastante chula, con una especie de rombos que bueno, evocan un poquito el carácter de este coche, ¿no? Que no deja de ser un coche muy renolero. Y la verdad es que eso se traduce también en unas puertas con un tacto bastante agradable en los plásticos. Si bien es cierto que aquí ya empezamos a encontrar parte superior dura, la parte lateral un poco más blanda y también la parte lateral un poquito más dura. Sin embargo, tengo que decir que en estos coches, que es tan importante dónde te apoyas, porque lógicamente te vas a ir moviendo de una curva a otra, yo, que soy de hueso ancho y bastante alto, tengo que decir que donde apoyo no encuentro molestias. Es decir, en otros coches te apoyas, se te clava algo en la rodilla, un plástico, tal. Y aquí en el Clio RS tengo que reconocer que no tengo nada que me moleste, incluso apoyando fuerte. Es decir, mi rodilla apoya en una zona de plástico duro, pero no me duele, no se me clava nada. Y aquí igual, en la parte de la consola donde yo puedo tocar cerca del selector del cambio, veo que me apoyo, pero no se me clava, con lo cual está bien pensado. Hay una consola predominante y lamentablemente realizada en negro piano que, bueno, no se puede cambiar, es lo que hay. Intentar no tocar demasiado y cuando lo limpiéis con una gamuza de gafas para no rayarlo en exceso.
Cuenta con un equipamiento bastante amplio, tiene, bueno, pues elementos de confort, como por ejemplo un sistema R-Link que funciona bastante bien, que incorpora un navegador TomTom y una serie de funciones que os contaré asociadas al RS Monitor. Y luego tiene una serie de, bueno, de huecos que hacen un poquito la vida más fácil en este Renault Clio. Bolsas un poquito estrechitas y de poca capacidad en las puertas, un hueco aquí que no está tapizado y donde podemos acceder al conector OBD, y también tenemos un conector de 12 voltios, un lector de tarjetas SD donde está la cartografía y una conexión USB y otra auxiliar. El selector del cambio, diréis, ¿cómo está colocado? Bueno, está colocado donde tiene que estar, es decir, a una posición un poquito baja, pero este selector del cambio, salvo el que quiera manejar el selector en modo manual y no quiera las levas, pues bueno, lo tiene bastante fácil. Freno de mano en una posición muy deportiva, un poquito alto, con una maneta larga, forrado en cuero, de tacto agradable y con un pespunteado en rojo que está bastante bien. Luego aquí tenemos, bueno, pues unos huecos que son los posavasos y un pequeño cofre, en este caso no es de fumador, pero podría ser un cenicero. Los botones de control de limitador y de regulador de velocidad y el RS Drive, que es el que nos va a dar el modo de conducción normal o el modo de conducción más deportivo. Cositas que tengo que contaros. Bueno, pues como veis, el navegador incluye un RS Monitor que, bueno, ya tiene una dinámica, tiene una presentación con un semáforo en rojo que se pone en verde, y aquí hay un montón de estadísticas que os voy a ir contando. En cuanto al resto de cosas, bueno, los asientos, por ejemplo, son específicos de esta versión, son asientos muy deportivos, tienen un mullido bastante bueno, es firme pero no es duro, con lo cual los que somos de hueso ancho podemos aprovechar los resaltes del asiento para apoyar nuestras posaderas y no clavarnos nada, y luego en la zona lumbar tenemos un apoyo bastante importante para sujetarnos en las curvas. No tiene tacha estos asientos de la versión RS. Además, el textil ayuda a que tenga mayor agarre el asiento, con lo cual se agradece. Regulables en el del conductor en altura y, bueno, todos los elementos, todas las funciones de reglaje son mecánicas. Como veis, un interior bastante agradable, heredando todo lo bueno que tiene el Clio y aplicado a este Clio RS. Lo que más me gusta quizás sea la posición del volante, un volante que puede ir bastante alto, que tiene unos reglajes bastante interesantes. Fijaos la cantidad de espacio que tengo yo con respecto a mis piernas. La banqueta del asiento lo hubiera hecho un poquito más largo, un poquito más largo, que llegara un poquito más a la curva, pero puedo ir bastante recto y tiene muchísimo, porque yo puedo ir, fijaos, puedo ir muy atrás, prácticamente podría ir con las piernas casi estiradas del todo. Pero bueno, me gusta ir un poquito más flexionado porque tengo así, yo por lo menos tengo así un poquito más de control sobre los pedales. El resto de mandos, como podéis ver, muy Renault, aquí la piña de alumbrado de la izquierda, la piña del sensor y control del limpiaparabrisas, la piña de audio, de acuerdo, y multimedia, y luego, bueno, pues en el volante tenemos el control vocal, el control para cancelar y resumir, el control de velocidad y limitador, y aquí para establecer la velocidad. Bueno, sencillito, pero está bien, está bastante bien. Bueno, en cuanto a los sistemas de la conducción, pues tiene muy pocos. Un radar trasero que ni siquiera tiene cámara, y poco más. No tiene alerta de cambio de carril, no tiene alerta de ángulo muerto, no tiene esas cosas que, bueno, pues que podemos encontrar en vehículos más modernos, pues
como el Captur, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en el 2019 veremos un Clio ya con otra hechura y con otros sistemas que seguramente algunos se quedarán hasta alucinados, pero no anticipamos nada porque estamos hablando de este Clio, que lo interesante que tiene este Clio es en la parte de conducción. Así que os enseño las plazas traseras, maletero, y nos ponemos en marcha con este vehículo tan especial. Hasta ahora. Bueno, pues el espacio interior, como veis, está limitado. Si la persona que va adelante es como yo, queda esto, prácticamente no me caben las piernas. Así que me vais a permitir que hoy eche el asiento un poquito para adelante, simulando una persona más baja que fuera conduciendo delante, para poderme meter y explicaros un poquito la capacidad del coche. Así que ahora vuelvo. Bueno, pues he movido unos centímetros el asiento para poder entrar. Lo he dejado en el pilar. La verdad es que aquí yo podría entrar un poco encogido conduciendo, pero lo podría llevar. Cosas que vemos aquí, pues que no tenemos huecos, ¿eh? El único hueco que tenemos es este que está al final de la consola con el bote que os he enseñado antes con tapa. Reposacabezas que quedan a una buena altura, pero fijaos, mi cabeza roza en el guarnecido del techo. Y eso, bueno, teniendo en cuenta mi altura, lógicamente. Si el conductor no es muy alto, en este caso, bueno, pues no iría mal, ¿de acuerdo? Y encontramos, bueno, pues unos asientos que no tienen huecos, que no tienen aquí nada, que tienen unas fundas que son desenfundables, una banqueta corrida, prácticamente de 3 plazas, pero prácticamente utilizable por 2 por el tamaño del coche, que no está mal, ojo, que el Clio tampoco va mal en este sentido. Un túnel de transmisión exageradamente alto. Para este coche tener un túnel de transmisión así de alto obliga a levantar quizá demasiado la pierna y pues para pasar de un sitio a otro, ¿no? Con el peligro de que nos llevemos además la tapa de este cacharro por delante. No tenemos muchos huecos más, salvo los de las puertas, ahí para dejar unos huecos, unos objetos que curiosamente este hueco de la puerta trasera casi tiene mayor capacidad que los de la parte delantera. Nos vamos al maletero, aquí ya hemos dicho todo, y nos ponemos a conducir. Hasta ahora. Bueno, pues maletero, apertura mecánica. Me encanta estas letras de RS, me encantan. Renault Sport. Y nos encontramos con un maletero de 300 litros, no hay mucho más. No tenemos doble fondo, no tenemos rueda de repuesto, tenemos un kit antipinchazos que tenemos aquí las herramientas. Bueno, una capacidad lógica para un vehículo de este tamaño. No es de los mejores, pero tampoco es de los peores. ¿Por qué no puede llevar rueda de repuesto? Bueno, pues porque tenemos un difusor que es algo más que un aditamento aerodinámico y que quita la posibilidad de poder meter la rueda por debajo. Así que poco más tenemos aquí. No tenemos argollas, no tenemos más que una pequeña luz que no alumbra mucho y bueno, lo bueno que tiene es que está forrado completamente, está totalmente forrado. Eso es lo bueno que tiene este maletero. Pero el resto pues no tiene muchos elementos. Así que nos ponemos a los mandos, que es lo que realmente importa de este Clio RS, y os contamos todo. Y después, la sorpresa. Hasta luego. Bueno, ¿cómo es el Clio RS? Dinámicamente un vehículo muy competente, como no podía ser de otra manera. Pero tiene ciertas características que lo hacen bastante diferente a sus competidores. Quizá el que más se parezca en dinámica sea el 208 GTI. No sé si es porque es francés o algo, pero es el que más se parece en conducción, en sonido, en aislamiento acústico, en tacto. Es quizás el que más se parece, obviando lógicamente que la versión que probamos del 208 GTI era manual y esta es automática de doble embrague y 7 velocidades. Respecto a este tipo de comportamiento de estos coches deportivos, el RS estaría, digamos, en el top 3, ¿no? Junto quizá con, como he dicho, 208 GTI y el anterior Fiesta ST 200, a espera de probar el nuevo Fiesta ST 200. Yo creo que esos serían
los tres, ¿no? A favor del Clio RS, bueno, pues el cambio EDC de doble embrague, la verdad es que le da un plus de deportividad, para mí le da un plus de deportividad, porque, bueno, con las levas pues podemos conducir muy rápido en circuito y la verdad es que es muy satisfactorio el cambio. Es verdad que no llega al nivel de precisión y de rapidez que pueda tener el cambio de doble embrague DSG de Volkswagen, pero sí que es cierto que está a un buen nivel. Otro de los aspectos que más me ha gustado del Clio RS es el RS Monitor. Es alucinante la cantidad de datos, como os he dicho antes, la cantidad de datos que podemos tener. He dejado la pantalla donde podemos ver el cambio de marchas con una representación en 3D de lo que sería los engranajes del cambio, para que veáis la lógica del cambio también y que veáis cómo funciona un cambio de doble embrague. La verdad es que es un trabajo didáctico muy interesante por parte de Renault, para que tú conozcas realmente cómo funciona tu coche por dentro, ¿no? Pues es espectacular. Aparte que, claro, te lo puedes descargar todo en un USB y analizar como si fueras un equipo cliente, analizar tus métricas, ¿no? Es realmente una pasada que lo tengamos en este tipo de coches, ¿no? Es como, bueno, pues un aperitivo de lo que sería un coche de competición. Bien, bueno, como hemos dicho, la dirección es muy directa. Me gusta porque en ciudad no llega a ser demasiado tosca, con lo cual es agradable circular con el Clio por ciudad. Y tengo que decir también que las suspensiones, si siendo firmes, no son excesivamente duras y rebotonas. El extremo quizás estaría el ST200, que realmente era un vehículo duro de conducir, un vehículo que tenía muchas asperezas, muy deportivo, más radical incluso que el Clio RS. Y a la par más o menos estarían el 208 GTI con el Clio RS. Tengo que decir que esta unidad lleva también el chasis cab, con lo cual le da un puntito más de dureza, pero que no hace que el coche sea insufrible. Es un coche utilizable al día a día, perfectamente utilizable. Rumorosidad interior, que muchos me lo habéis pedido. Bueno, pues tengo que decir que la rumorosidad interior del Clio RS, como no puede ser de otra manera, es alta. O sea, es un coche que el nivel de sonido de rodadura de los neumáticos es alto, que el nivel de sonido aerodinámico es alto, y sobre todo el nivel del motor es alto, ¿no? Porque, bueno, las relaciones están escogidas con mucho mimo, pero para que sea un coche deportivo, y el motor siempre parece andar alto de vueltas, lo cual, bueno, pues hasta cierto punto es lógico. En cuanto a los aspectos relativos a las marchas, puedo decir que me ha gustado en líneas generales el cambio, se siente deportivo, es bastante rápido. Eso que oís es el aviso de que hay radares cerca de aquí, porque el navegador lleva base de datos de radares. Y volviendo al cambio, deciros, me gusta el funcionamiento de la caja de cambios, te permite reducir hasta 2 marchas, incluso rozando el corte de inyección. En eso está muy bien, porque se nota que hay un puntito ahí más deportivo de lo habitual. Es verdad que las levas, cuando tienes las manos giradas, no son muy utilizables, pero es un cambio que en líneas generales se maneja bien. Para los que, bueno, os quejéis de las levas, pues también tenéis el selector, que girando el selector hacia la izquierda podemos activar el modo manual y manejar con la palanca hacia arriba y hacia abajo, reduciendo o subiendo marchas. Bueno, me diréis algunos, ¿es cómodo el coche? Bueno, pues fijaos, la semana pasada estaba probando un Opel Adam S, asiento recaro, bueno, lo habéis visto en el vídeo. Era muchísimo más incómodo que el Clio, muchísimo más. Es más, este coche casi se conduce y se siente como un Megane. Tiene hechuras de coche más grande. Vas por la carretera y el coche va muy estabilizado, va muy bien. No tienes la sensación de ir en un mini coche o en un coche pequeño, ni siquiera no te sientes tampoco sacudido, ¿no? Es verdad que cuando pasas por los resaltes de la carretera, pues lógicamente tienes una sacudida, y dependiendo el resalte, esa sacudida casi parece que te has cargado la suspensión, pero no es así, ¿no? Es un coche que se siente bastante grande, y eso, bueno, sobre todo en la conducción en autopista se hace agradable
porque no es un coche de los que tengas que ir corrigiendo continuamente el volante. Al tener una batería pequeña, cada resalte, cada llaga de la carretera te va moviendo. No, es un coche muy asentado y que absorbe muy bien las irregularidades del asfalto, y eso es extensible también a la versión Sport, que lleva llantas de 19 pulgadas, perdón, las llantas de 17 pulgadas, y a la de 18 pulgadas es esta, la versión Cup. Pero claro, una vez que hemos probado el Clio RS, nos quedábamos con un saborcillo un poquito como que necesitábamos más. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues nos hemos traído la versión Trophy a Carpetania, a nuestro circuito favorito, donde le vamos a dar un poquito de caña a probar el launch control de la caja de cambios EDC. ¡Empezamos! Pero antes de meterlo al circuito, vamos a explicaros las diferencias que tiene el Trophy con respecto a la versión RS normal. Asientos nuevos, para mí mejores, pero también más incómodos para los que somos de hueso ancho. En esta versión ganamos además la calefacción en los asientos. ¿Qué hemos ganado también? Bueno, pues la parte de chasis y de motor, que en este caso tiene 20 caballos más y 20 Nm más de par, que nos va a dar ese plus de felicidad que no nos da el Clio RS. Así que nos ponemos en el circuito ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, os vamos a explicar cuál es el procedimiento del Launch Control. Es muy sencillo. Primero tenemos que activar el modo RS Drive, ¿de acuerdo? Este botoncito que nos indica el cuadro con un testigo en verde que está activado, ¿de acuerdo? Acto seguido hay que colocar los pies, frenando con el pie izquierdo, acelerando con el pie derecho, ¿de acuerdo? Y las dos levas activadas. Entonces, en ese momento, veis que se coloca el modo Launch Control, ¿de acuerdo? Aceleramos a fondo, y entonces lo que hacemos es que cuando aceleramos a fondo, no tenemos más que soltar las levas y ya sale disparado el coche. Este coche es la bomba. Este coche es la bomba. Súper nervioso. De hecho, se nos va de atrás en cuanto se le sugiere un poquito. Vamos en el modo Sport. Ya sabéis que tiene dos modos de conducción, digamos el normal y el Sport. En el Sport todo pasa muy deprisa. Pero es que además el problema que tiene, bueno, el problema no, la ventaja quizás que tiene el modo Sport es que, fijaos, ¡oh, qué sonido! Es que nos da todo muy de golpe, ¿no? Y entonces el EDC se transforma y es que funciona mucho mejor de lo esperado. O sea, incluso aquí tenemos la sensación de que el EDC era un poquito lento, no pasa en absoluto con el modo Sport. De hecho, incluso la lógica del funcionamiento del cambio es mucho más espectacular, más rápida, muy de circuito, ¿eh? Fijaos, aquí hay que corregirle. Cositas que tenemos que contar de este coche. Bueno, el sonido. ¿Por qué suena tan bien? ¿Por qué suena tan diferente al RS normal? Bueno, los responsables son dos escapes Akrapovic, ¿eh? Como no podía ser de otra manera, un escape pata negra para un coche pata negra. Oh, me encanta cómo ruge este coche y cómo sube de vueltas. El motor, es que el motor le cambia completamente el carácter, es mucho más explosivo, ¿eh?
sube hasta 6000 tranquilamente. Y luego nos hace tener un control absoluto del acelerador, porque en cuanto le pisas nos da todo, ¿eh? Frenos, quizá es la parte que menos nos ha gustado. Los frenos se cansan enseguida, más rápido de lo que hubiéramos querido que se cansaran. Neumáticos, bueno, llevamos los Michelin Pilot Sport, los más pata negra que hay en este momento, y funcionan muy bien. Los veis chillar, es lógico que chillen, porque le estamos exigiendo bastante, cambio constante de velocidad, mucho freno, mucho cambio de dirección, y bueno, a veces se les acumula el trabajo. ¡Oh, Dios mío, cómo suena este motor! Me encanta, me encanta. Y ahí vamos a apoyarnos en el piano, salimos, fijaos, como una exhalación. Aquí giramos y abrimos gas justo cuando abrimos dirección, y aquí lo dejamos correr un poquito, y aquí abrimos dirección y le pedimos un poquito más. Sublime, una cosa sublime. La verdad es que cambia mucho el carácter del Clio RS con esta versión Trophy, porque se le nota más de circuito, mucho más serio, más coche de competición. El Clio RS es un coche que corre mucho, lógicamente, pero la versión Trophy es la que tenéis que elegir si lo que queréis es ir de curvas o, como yo, ir a algún circuitillo y, bueno, pues darle rienda suelta a todo el poderío que tiene este coche, que es mucho y es brutalmente divertido. Bueno, pues hay que reconocer, después de haber probado uno y otro, después de haber dado unas vueltas en circuito con el Trophy, que en líneas generales el Clio RS, las dos versiones por igual, es un coche realmente imponente. O sea, es un coche realmente deportivo. Tiene esas características que se le presume a un coche de ese tipo. Es un coche deportivo por tacto, por conducción, por dinamismo, por potencia, por respuesta del motor, por la respuesta de la caja de cambios, porque todo en sí, el conjunto, es un vehículo que nos otorga unas sensaciones de conducción muy deportivas. Pero dentro de las dos versiones hay diferencias palpables que hacen que, bueno, pues que nos decidamos hacia la compra de uno u otro en función de quizás nuestras necesidades. Queremos un coche potente, utilitario, fácil de conducir, pero que no sea insufriblemente duro. Bueno, pues tenemos la oportunidad de poder tener un Clio RS sin el chasis cab, es decir, Clio RS solo con chasis Sport, y tenemos un coche muy divertido de conducir, muy efectivo, pero sin tener que pasar por la tortura de tener un coche que prácticamente parece una tabla. En ese aspecto el Clio RS nos da esa oportunidad. ¿Que queremos un puntito más de deportividad? Bueno, pues tenemos el Clio Cup, llantas de 18 pulgadas, tenemos una suspensión un poquito más rebajada, tenemos un tacto un poco más deportivo, pero sin romper la barrera esa de ser el más duro. Es duro, es verdad que la suspensión es firme, pero no es seca, no es el exceso que hemos notado en otros deportivos, como por ejemplo un Ford Fiesta ST o incluso un Adam S. Si necesitamos más, bueno, pues si necesitamos más, tenemos el Trophy. Esta versión está claramente orientado para aquellas personas que busquen un coche mucho más prestacional. Y diréis, bueno, son solo 20 caballos más. Sí, pero son esos 20 caballos que se notan, porque son 20 caballos más 22 metros de par. Pero es verdad que también el afinamiento del chasis, la suspensión, la dirección, todo tiene un poquito más de esa deportividad que estamos buscando en este tipo de coches. Y realmente
es una versión muy divertida. Es verdad que en la conducción en circuito hemos notado que, bueno, que en alguna circunstancia algún nerviosismo del eje trasero que se nos descolocaba un poco cuando cerrábamos o abríamos la dirección. Bueno, son características del coche que, bueno, pues que un conductor medianamente experto puede solucionar perfectamente y que no hay más problemas. O sea, no es un coche peligroso, todo lo contrario. De los coches deportivos utilitarios que hemos conducido, probablemente junto al 208 GTI es el que más nos ha parecido, el que nos ha parecido más utilizable, más fácil de conducir, incluso rápido. Cuando queremos conducir rápido con un coche de este tipo siempre nos encontramos alguna dificultad. Es mucho menos nervioso que el Mini a años luz, es menos divertido, quizá con un eje delantero menos divertido que el propio Fiesta ST, que nos parece que es el que por ahora más nos ha gustado y el que, digamos, es el paradigma de la deportividad, pero que sin embargo son coches que están muy bien. O sea, son coches que ofrecen, por un lado, una utilización diaria sin sufrimiento y una cota de deportividad bastante alta. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta prueba del Clio RS en sus dos versiones y os emplazo a una próxima prueba, pues por aquí cerca, en Revista del Motor. Hasta la próxima.